Buenas tardes, bienvenidos maestras, maestros que hoy nos acompañan a esta sesión conjunta de los seminarios Repensar las Matemáticas, Repensar la Cultura Financiera y Repensar la Bioquímica. Con esta sesión damos apertura al 9º ciclo, ya casi 10 años de trabajo continuo con el seminario Repensar las Matemáticas. Estamos en el 4º ciclo de los seminarios Repensar la Cultura Financiera y Repensar la Bioquímica. Nos congratulamos por ello y hacemos esfuerzos continuos por vincular la investigación educativa con la práctica docente. En esta mesa abordaremos el tema los proyectos formativos como una estrategia general para formar y evaluar las competencias de los estudiantes. Nuestro invitado, el doctor Sergio Tobón Tobón, del Instituto Ciencia e Innovación para la Formación y Emprendimiento. Doctor Tobón, gracias por aceptar nuestra invitación y participar en esta mesa de diálogo. También nos acompaña María Reina Navarro García, jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CECIT número 12, José María Morelos y Pavón, y colaboradora del proyecto del seminario Repensar la Cultura Financiera. El ingeniero Víctor Hugo Luna Acevedo, él es de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y colabora también en el seminario Repensar la Bioquímica. Mi nombre, María Eugenia Ramírez, de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa y colaboradora de los seminarios Repensar. Bien, vamos a dar inicio con este tema que le propusimos en el foro de discusión a los diferentes repensares, con el nombre de Secuencias Didácticas, Aprendizaje y Evaluación de Competencias. Sin más preámbulo, demos entrada a la semblanza del doctor Sergio Tobón Tobón. En la actualidad hay una serie de cambios sociales, políticos, económicos y ambientales que hacen impostergable para la educación formar personas con competencias. Esto requiere revisar profundamente las metodologías de aprendizaje y enseñanza para así asegurar la calidad educativa en diversos escenarios de formación y luego acreditar dicha calidad ante la sociedad, buscando que sean los estudiantes quienes den ese testimonio con acciones basadas en la ética, la idoneidad y el compromiso. Una metodología de planeación de los procesos de aprendizaje y evaluación mediante secuencias didácticas en las cuales se ha articulado la estrategia de proyectos formativos del enfoque socioformativo de las competencias con la perspectiva constructivista. La socioformación busca abordar la gestión curricular, la didáctica y la evaluación por medio de proyectos pertinentes, procesos colaborativos, el proyecto ético de vida, la metacognición y el aprendizaje-servicio, integrando sistemáticamente el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer. La evaluación de las competencias se propone como un proceso continuo que se hace a medida que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. Por eso, en el formato de la secuencia didáctica, la evaluación es paralela a las actividades y se realiza con ellas. Así lo plantea el doctor Sergio Tobón en su texto Secuencias Didácticas, Aprendizaje y Evaluación de Competencias, escrito en colaboración con Julio H. Pimienta Prieto y Juan Antonio García Fraile. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Modelos Educativos y Sociedad del Conocimiento, Sergio Tobón tiene reconocimiento de cum laude por unanimidad en su tesis de doctorado titulada Estrategias para mejorar la calidad de la educación desde el enfoque de las competencias y posee un postdoctorado en competencias docentes en el Espacio Europeo de Educación Superior. Es autor y o coautor de 22 libros sobre educación, competencias, calidad de vida y calidad de la educación, publicados en España, Colombia, México y Perú. Se ha desempeñado como conferencista, asesor y consultor en la mayoría de países de Iberoamérica, como Colombia, Honduras, Venezuela, México, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador, Portugal y España, en temas tales como identificación y descripción de competencias, en el diseño curricular, en el pensamiento complejo, en estrategias metacognitivas y diseño de instrumentos de evaluación. También ha sido conferencista invitado en más de 120 congresos científicos internacionales. Actualmente el doctor Tobón es director científico del Instituto CIFE, Ciencia e Innovación para la Formación y el Emprendimiento, con sedes en Estados Unidos y México. Este instituto realiza altos estudios en gestión del talento humano, investigación y calidad de la educación con base en competencias, el pensamiento complejo y la socioformación.
En este momento, invitamos a nuestros profesores participantes de los seminarios a que vayan preparando sus preguntas o comentarios y nos los hagan llegar a través de los foros mismos de los seminarios o por los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Sergio, pues comenzando nuestro diálogo, quisiera yo comentar contigo lo siguiente. El enfoque por competencias se presenta como una propuesta innovadora en el currículum escolar, que exhorta a educar en la complejidad. Las propuestas más difundidas es la formación a través de proyectos, de los proyectos a los proyectos socioformativos. ¿Cuáles son las propuestas y aportes principales? Muy bien. Con respecto a la implementación de las competencias y el trabajo con proyectos formativos, actualmente hemos venido avanzando a nivel de toda Iberoamérica en la transformación curricular. Ya no es suficiente con trabajar casos o abordar el análisis a través de mapas mentales, mapas conceptuales o la heurística. Los proyectos formativos nos invitan a articular asignaturas para que a través de la articulación los estudiantes aprendan a identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de los diversos contextos. Entonces, en los proyectos abordamos lo que espera la sociedad del conocimiento, que es tener ciudadanos íntegros e integrales para afrontar los retos de los cambios, de la tecnología, del ambiente y de la sociedad. Gracias, doctor, por esta intervención. Veo que la parte del contexto es importante tomarla en cuenta para el proceso socioformativo de las competencias. Estoy participando como coordinación en este seminario de repensar la bioquímica y es estamos en un proceso de tránsito entre una disciplina que es teórico-práctica, es una ciencia experimental, y hemos transitado de una clase explicativa, de una clase magisterial, a una clase distinta, innovadora. Tratamos de abordarla para llegar a una secuencia didáctica. Ha sido un tránsito lento, pero estamos seguros que vamos por el buen camino. Queremos conocer de qué manera podemos propiciar que este tránsito de un escenario didáctico tradicional a uno por competencias se puede aprovechar. Podemos hacerlo aprovechando la práctica docente que tenemos hasta el momento, doctor. Muy bien. Nosotros, a través de las diversas experiencias que hemos podido acompañar en instituciones educativas, tanto de educación básica como de educación media superior y educación superior, hemos encontrado que lo que tiene más impacto es comenzar con la revisión de buenos ejemplos. Entonces, analizar buenos ejemplos de secuencias didácticas que no se hayan quedado en el papel, sino que se hayan ejecutado y que se tenga una evaluación del impacto con los mismos estudiantes. Esa es la primera sugerencia que yo daría. Entonces, que en cada una de las academias o en los equipos de trabajo docente, primero se analicen buenos ejemplos. En segundo lugar, que de forma colaborativa se planifique una secuencia didáctica, teniendo como referencia los aspectos conceptuales y metodológicos de las competencias, como también un determinado enfoque que sirva de orientación. Porque al hacerlo de manera colaborativa, se van articulando los diversos docentes y se va mostrando cómo los saberes cobran sentido cuando se aborda un problema del contexto. Luego, cada docente puede hacer un pequeño ejercicio de planeación de una secuencia, implementarlo durante un semestre, luego evaluar los resultados y a partir de eso ir avanzando en los semestres subsiguientes en la planeación de otras secuencias didácticas. Nosotros hemos encontrado que a veces no es bueno comenzar con toda la planeación de secuencias didácticas e implementarlas todas, porque a lo mejor nos confundimos o sentimos mucha presión. Hemos encontrado que es bueno ir paso a paso, de lo más sencillo a lo más complejo.
porque a veces los cambios, cuando pretendemos hacerlos de la noche a la mañana, no generan buenos resultados o no se mantienen, porque nos desgastamos. Resalta de manera muy puntual, Sergio, que los docentes y el trabajo colaborativo, el trabajo de academias es fundamental para ir transformando nuestra práctica docente. Ahorita me quiero referir al campo de la matemática educativa. Se ha avanzado en la concreción de competencias matemáticas. Matemática propone resolver problemas, atender casos, proyectos, pero finalmente, digamos que el discurso nos va quedando claro. La concreción en el aula es la parte compleja. ¿Cómo se vinculan el grupo de actividades, el cúmulo de actividades en estas secuencias didácticas para esta transformación y desarrollo de competencias? Muy bien. Toda secuencia didáctica tiene unos elementos concretos. En primer lugar, se establece un problema del contexto. Luego se identifican los saberes que se van a abordar en esa secuencia didáctica. Después se planifican las actividades y se busca que las actividades lleven una secuencia y que estén articuladas entre sí. Al mismo tiempo que se establecen las actividades, se planifica el proceso de evaluación para que sea algo paralelo, para que la evaluación no esté al final, como ha ocurrido tradicionalmente en la educación, sino que a medida que se van ejecutando las actividades de aprendizaje, los estudiantes vayan presentando productos que son evidencias y éstas se vayan valorando. Complementario a esto, es importante tener en cuenta los principios de la docencia tradicional, como la disciplina, como el aprendizaje con los ejemplos, el valor del esfuerzo, de la dedicación, lo mismo también que los docentes nos ocupemos de la revisión de los trabajos que van presentando los estudiantes, porque muchas veces cuando se habla de competencias se piensa que todo es acción, que todo es que los estudiantes busquen información, realicen trabajos y expongan, pero también necesitamos docentes que preparen bien sus clases, que ayuden a sus estudiantes a entender la esencia de los conceptos, que también tengan un amplio dominio de su disciplina. Interesante, el amplio dominio de la disciplina, gracias. Sí. Bueno, pues a mí se me ocurre en ese sentido, cuando tú hablas de cómo estas actividades se planean, después se ejecutan, y al mismo tiempo vamos ya haciendo una retroalimentación para la evaluación, y entre mejor alineadas estén estas partes del proceso, pues vamos a tener mejores resultados en un momento determinado. Nosotros lo hacemos como docentes, nosotros tenemos una responsabilidad también social para con nuestros estudiantes, de manera que lo que queremos es formarlos integralmente. Actualmente se oye hablar mucho de las competencias para la ciudadanía, y una de las competencias para la ciudadanía que tienen un alto contenido ético, podría ser en este caso la competencia financiera, la competencia de la cultura financiera. La pregunta va encaminada a lo siguiente: ¿qué nos puedes decir a los docentes sobre la dimensión ética de la competencia de la cultura financiera en el enfoque socioformativo de la educación? Muy interesante la pregunta. En la socioformación le damos mucha importancia a la ética y la abordamos desde lo que es el proyecto ético de vida. ¿Qué significa eso? Que no consideramos el proyecto de vida por un lado y la ética por el otro, sino que articulamos ambas dimensiones. Y al hablar de proyecto ético de vida, en un campo tan concreto como es la cultura financiera, planteamos que los estudiantes se deben formar para vivir con valores sólidos, como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la equidad, el valor de la justicia, el valor de la vida, y que al mismo tiempo deben buscar su realización personal, su emprendimiento a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario y obviamente a nivel del desarrollo económico. Pero también los estudiantes tienen que tener una responsabilidad con promover la convivencia y con buscar la sustentabilidad. Nosotros, a través de los proyectos de investigación y las experiencias concretas que hemos trabajado en el ámbito de las competencias,
hemos podido identificar varios elementos que ayudan a que los estudiantes desarrollen y fortalezcan continuamente el proyecto ético de vida. En primer lugar, el ejemplo. Un estudiante no va a tener un sólido proyecto ético de vida si no tiene ejemplos de ello, ejemplos en sus docentes, ejemplos en los directivos, ejemplos en la familia, en sus compañeros, en las organizaciones, en los políticos. Eso es lo primero que necesitamos. En segundo lugar, tenemos que trabajar con problemas retadores. La ética no se desarrolla simplemente transmitiendo información, simplemente leyendo. Entonces tenemos que abordar casos retadores que les exijan a los estudiantes poner en juego sus valores y fortalecerlos en el día a día. Con respecto al día a día, a nuestro proyecto de vida, el seminario Repensar la Bioquímica, a lo largo de 3 ciclos, hemos detectado que los profesores enfrentan el gran reto de hacer uso de los marcos teóricos disciplinares, científicos, que son muy robustos. A lo largo de estos 3 ciclos hemos visto en las evidencias finales del seminario que algunos profesores hacen uso de los marcos que se ofrecen en las sesiones, como es un ejemplo el de Garitz, el de Anthony Garitz. Él ofrece un marco sobre el conocimiento pedagógico del contenido. Y algunas evidencias apuntan a que el docente cambia su forma de actuar frente al aula, frente al laboratorio. En este sentido, ¿cómo concatenar las secuencias didácticas para favorecer el desarrollo de competencias desde el enfoque socioformativo, Sergio? Muy bien. En la actualidad tenemos muchos enfoques de las competencias. El enfoque conductual, el enfoque funcionalista, el enfoque constructivista, el enfoque holístico y también tenemos el enfoque socioformativo. El enfoque socioformativo lo comenzamos a proponer diversos investigadores a finales de los años 90 para responder a los retos de la sociedad del conocimiento, porque veíamos que los demás enfoques no lo abordan con profundidad. Y también porque los demás enfoques fueron creados en contextos diferentes al latinoamericano. Fue así entonces como a través de la socioformación comenzamos a darle mucha importancia a lo que es la gestión del talento, la gestión del conocimiento, la realización de proyectos que no solamente permitan que los estudiantes desarrollen competencias, sino que también brinden un servicio a sus familias, a sus comunidades, a sus organizaciones y a sus países. En esta medida, la socioformación propone de manera concreta un conjunto de estrategias para implementar en el aula, porque nosotros hemos enfatizado mucho que la teoría tiene que ser sintética y que en la docencia tenemos que priorizar la parte de las estrategias. Entre las estrategias tenemos las siguientes. Primero, el trabajo con la cartografía conceptual, para que los estudiantes se apropien de manera profunda de los conceptos fundamentales de cada una de las asignaturas. Porque un estudiante no va a ser competente si no tiene conceptos sólidos, que es diferente a tener una gran cantidad de contenidos en su mente disgregados y que muchas veces no se comprenden. En segundo lugar, trabajamos con la metodología de proyectos, que ya se ha expuesto. En tercer lugar, se aborda lo que son los sociodramas. En cuarto lugar, se trabaja con la heurística, adaptada desde la socioformación. En quinto lugar, se trabajan con los juegos de reto, para promover el desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y valores. Y asimismo, se trabajan con diferentes estrategias para favorecer el trabajo colaborativo. Todo ello centrado en la resolución de problemas del contexto, es decir, que los estudiantes aprendan a identificarlos, a interpretarlos, a argumentarlos y a resolverlos. ¿Cómo? Articulando los diferentes saberes, el saber ser, que comprende las actitudes y valores, el saber conocer, que está dado por conceptos y teorías, el saber hacer, que está configurado por habilidades procedimentales y técnicas, y obviamente el que no puede faltar en competencias, el saber convivir, que se refiere a la relación con los demás. Entonces, eso es lo que plantea la socioformación
para tener en cuenta en las secuencias didácticas, para que las secuencias didácticas no se queden ni en la teoría ni en la práctica, sino que articulen precisamente lo que tú nos expones en la pregunta, la teoría y la práctica, para que las secuencias didácticas sean teórico-prácticas. Doctor, hemos hecho énfasis en esta charla, en el avance de esta charla, sobre la importancia de los proyectos formativos y vamos recuperando este impacto de complejidad y sobre todo de integración que propicia este enfoque de proyectos socioformativos. Involucra seguramente actuaciones integrales, no es que primero vaya la teoría y después vaya la práctica, y no solamente los conocimientos de mi disciplina, sino los conocimientos de otras disciplinas. Hay varios ejemplos en varios ámbitos, por ejemplo en matemáticas, donde se plantean a los estudiantes problemas que involucren toma de decisiones, contextos reales, pero involucrar otras disciplinas y la evaluación conjunta entre ellos parecería complejo. ¿Cuáles son los principios de la evaluación por competencias que hay que tener presente y articular para correlacionar el desarrollo de los proyectos formativos entre actividades y secuencias que nos has narrado y la evaluación? Muy bien. Para tener en cuenta el proceso de evaluación en un proyecto formativo, es importante considerar qué significa un proyecto formativo. Ya se planteó al inicio de este foro, pero voy a volver a recordar el concepto. Un proyecto formativo es un conjunto articulado de actividades para resolver un problema, teniendo en cuenta la apropiación y la aplicación de diversos saberes, el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir, pero también considerando lo que es la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Entonces, desde ese punto de vista, un proyecto, cuando es interdisciplinario, en otras palabras, cuando articula varias asignaturas o disciplinas, debe llevarse a cabo tanto en su planeación como en su ejecución de manera colaborativa entre los diversos profesores que estamos participando en ese proyecto, de tal manera que las evidencias que se les pida a los estudiantes sean evidencias integradoras. Entonces, si en un proyecto tenemos una asignatura de química, otra asignatura de física, otra asignatura de sociales y una asignatura de español, por ejemplo, no les vamos a pedir a los estudiantes una evidencia de química, otra de física, otra de español, sino que vamos a buscar que las evidencias permitan evaluar aprendizajes esperados o desempeños, que es lo mismo, en un solo producto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros con mucha frecuencia en las visitas que hacemos a colegios de bachilleres, a preparatorias y también a universidades nos encontramos que los profesores están trabajando en un proyecto formativo, pero cada uno hace su evaluación, cada uno pide sus evidencias, cada uno planea sus instrumentos y entonces se pierde el sentido de la evaluación en un proyecto. Ahora bien, cuando se está empezando con esta metodología, perfectamente un profesor en su asignatura también puede hacer un proyecto, sin necesidad de integrar otras asignaturas. Por ejemplo, en una asignatura como matemáticas, un profesor puede hacer un proyecto, solamente aplicando las matemáticas en un problema del contexto. Pero se recomienda que a medida que tenga familiaridad con la metodología, vaya integrando otras asignaturas de manera progresiva. Recordemos lo que comentábamos antes, de lo más sencillo a lo más complejo. A veces no es bueno comenzar con un proyecto integrador desde el inicio, porque si no tenemos un sólido trabajo colaborativo entre los docentes, va a ser muy difícil que el proyecto logre las metas y que tenga impacto en el desarrollo de las competencias. Entonces nosotros recomendamos ir desde lo más sencillo, hacer pequeños ejercicios de proyectos en las asignaturas y luego avanzar hacia proyectos integrativos, y los proyectos integrativos pueden ser interdisciplinarios cuando se articulan varias disciplinas, pero todavía se distinguen los límites de las disciplinas, o transdisciplinarios
cuando se articulan varias disciplinas, pero se pierden los límites de esas disciplinas. Precisamente el proceso de evaluación es algo que es muy difícil, es muy complejo de abordar. Inclusive en el documento de referencia que ofrecimos en el seminario, lo propones, y cuando lo propones es algo que se ve como que más sencillo, más articulado para poderlo hacer. Estamos conscientes que la evaluación ahora debe ser más completa. Los profesores del área médico-biológicas que tienen asignaturas teórico-prácticas, trabajo de laboratorio y trabajo en teoría, es difícil articular este tipo de situaciones de aprendizaje. Pero queremos aprovechar, que nos compartas, por favor, aprovechar los recursos que se ofrecen para una metodología de recolección de datos, para la evaluación por competencias, que no es tan visible en este contexto politécnico, pero estamos avanzando en ello. ¿Cuáles métodos han dado mejores resultados en tu experiencia en una unidad de aprendizaje teórico-práctica de nivel medio superior, superior o posgrado, donde el trabajo de laboratorio es fundamental para la adaptación en a un contexto profesional? Muy bien. Pues muy interesante la pregunta, porque es ese reto precisamente que tenemos hoy día los docentes universitarios y también los docentes que trabajamos en los demás niveles educativos, en la educación básica, en la educación media superior y también en la educación orientada hacia la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Nosotros, a través de las experiencias que hemos tenido con las instituciones educativas, hemos encontrado que la evaluación de competencias tiene sentido cuando lleva a que los estudiantes identifiquen, interpreten, argumenten y resuelvan problemas del contexto. Cuando la evaluación de competencias se queda solamente en evaluar saberes por separado, como los que ya hemos planteado, pierde impacto. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos que en todo proceso de evaluación de competencias se considere algún problema y que luego, a partir de ese problema, se evalúe o se analice, o mejor, se valore, como proponemos en la socioformación, cómo los estudiantes se apropian de los saberes y cómo los aplican en esos problemas. Y para ello, entonces, necesitamos que los estudiantes presenten evidencias, que son productos tangibles que demuestran sus desempeños, como por ejemplo, ensayos, informes de laboratorio, informes de proyectos, informes de prácticas, testimonios, análisis de casos complejos, pero también mapas mentales, mapas conceptuales, análisis de casos con la heurística, registros de sociodramas, registros de visitas a instituciones o organizaciones, registros de resolución de problemas en las organizaciones. Y estas evidencias necesitan instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Hoy día en competencias se privilegian 3 tipos de instrumentos. Primero, las listas de cotejo, que son escalas de verificación. En segundo lugar, tenemos las escalas de estimación, que tienen grados. Y en tercer lugar, tenemos las rúbricas. Muchos autores plantean que las rúbricas son el instrumento por excelencia para evaluar competencias. Nosotros estamos convencidos de que las rúbricas son fundamentales, porque posibilitan evaluar cómo los estudiantes van logrando desempeños desde lo más sencillo a lo más complejo, a lo más retador. Y para ello la socioformación plantea 5 niveles de desempeño, que van de lo preformal a lo estratégico. Entonces el primer nivel es preformal, el segundo nivel es el receptivo, el tercer nivel es el resolutivo, el cuarto nivel es el autónomo y por último tenemos el nivel estratégico, donde los estudiantes tienen que demostrar un desempeño creativo, un desempeño innovador, donde articulan saberes con base en estrategias. Pero también nosotros trabajamos las listas de cotejo y las escalas de estimación. La selección de un determinado instrumento depende más del tipo de evidencia, de la familiaridad que tenga el docente con ese instrumento, de su capacitación y también del tiempo necesario para la planificación. Cuando un profesor
está escaso de tiempo, lo mejor es una lista de cotejo, pero también debe tener el reto de llegar a la elaboración de rúbricas, porque las rúbricas necesariamente posibilitan una retroalimentación más detallada de lo que es el proceso formativo, y al menos en una asignatura deberíamos de tener alguna rúbrica. Fíjate, Sergio, que esas aportaciones últimas que ahorita nos acabas de dar, para nosotros son muy representativas dentro del Instituto Politécnico Nacional, debido a que muchos docentes nos hemos formado ya en el diplomado de competencias docentes, y son temas que se vieron en el diplomado. Muchos maestros nos hemos abocado precisamente ya a la construcción de rúbricas para poder entender este proceso que lleva el estudiante para poder construir un conocimiento. Y bueno, también hablando acerca de cómo estas diversas competencias van a hacer que el estudiante se forme de manera integral y además tomando diferentes disciplinas. Nosotros con respecto a cultura financiera ya existe a nivel superior en la ESCA Santo Tomás y Tepepan una unidad de aprendizaje relacionada con la cultura financiera, y en el nivel medio se acaba de llevar a cabo una propuesta para incluir la cultura financiera como una unidad de aprendizaje transversal a todas las demás unidades de aprendizaje, como son matemáticas, cálculos financieros, microeconomía. Y bueno, hemos logrado algunos avances porque ahorita la propuesta es incluir algunos tópicos de cultura financiera dentro de la unidad de aprendizaje de cálculos financieros. Entonces, como tú dices, o sea, las actividades no pueden ser aisladas del todo, porque una persona cuando sale a la vida, cuando está en un contexto en donde se tiene que enfrentar a un contexto laboral, por ejemplo, hace uso de todas las competencias que logró desarrollar mientras estudiaba. Y esto pues resulta ser para nosotros un punto medular como parte del proceso de profesionalización del docente, que el docente tiene que estar consciente de cuál es su responsabilidad también para con la sociedad. Con respecto a esto, quisiera preguntarte qué tipo de competencias que se inscriben en el pensamiento complejo resultan pertinentes para enfrentar el caos y la incertidumbre, características de los fenómenos que estudia la cultura financiera. Bien. Antes de responder concretamente la pregunta, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las competencias claves que requiere la sociedad del conocimiento. Porque en toda competencia tiene que haber pensamiento complejo. En otras palabras, en toda competencia se tienen que poner de manifiesto las habilidades de pensamiento complejo. La sociedad ha venido cambiando. En la Edad Media se tuvo una sociedad feudal, luego se pasó a una sociedad industrial. Después, en los años 70, con las tecnologías de la información y la comunicación, se comenzó a configurar a nivel mundial una sociedad de la información. Hoy día el reto es avanzar hacia una sociedad del conocimiento. ¿Qué implica la sociedad del conocimiento? Implica que las personas podamos afrontar los problemas con impacto a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, a nivel ambiental, a nivel organizacional, buscando, sistematizando, adaptando, creando, innovando y aplicando el conocimiento, teniendo como base las tecnologías de la información y la comunicación. En esa medida necesitamos ciudadanos que sean competentes en el trabajo colaborativo, que tengan la competencia comunicativa en su lengua materna, pero también que tengan la competencia bilingüe, con un idioma extranjero, y asimismo que tengan la competencia de emprendimiento y que tengan también la competencia de gestión del conocimiento. Entonces, estas serían las competencias clave, las competencias que de una u otra manera tiene que desarrollar todo estudiante a través de la educación básica, la educación media superior y la educación superior. En todas estas competencias necesitamos desarrollar habilidades de pensamiento complejo,
como por ejemplo la flexibilidad. La flexibilidad es poder afrontar el cambio, es poder cambiar una metodología de trabajo por otra, y es la base para poder crear e innovar. En la sociedad del conocimiento, las personas deben tener desarrollada esta habilidad de la flexibilidad, y nosotros los docentes y los directivos debemos ser ejemplo de flexibilidad, no quedarnos en nuestros esquemas conceptuales o metodológicos, sino darnos la oportunidad de explorar nuevas perspectivas, nuevos planteamientos. En segundo lugar, tenemos que desarrollar en los estudiantes la habilidad de la articulación de saberes, porque en la sociedad del conocimiento los saberes se tienen que organizar. Los saberes no pueden quedar dispersos o fragmentados, como ha ocurrido en la educación tradicional, donde las asignaturas están separadas, están en cajones. Entonces también necesitamos un sistema educativo donde los estudiantes vayan articulando los saberes de diferentes asignaturas o disciplinas. Y por eso es que promovemos el trabajo con proyectos formativos. En tercer lugar, tenemos la habilidad para afrontar la incertidumbre. Y para ello los estudiantes tienen que aprender estrategias flexibles, porque la incertidumbre no se afronta simplemente aceptándola o simplemente reconociéndola, no, la incertidumbre hay que aceptarla, hay que aprender a convivir con ella en la sociedad del conocimiento, pero también hay que afrontarla proactivamente con estrategias. Y como dice el profesor Edgar Morin, estas estrategias se tienen que ir cambiando a medida que vamos actuando en la realidad. Pero además de ello, el pensamiento complejo nos invita a desarrollar la metacognición, que es una habilidad clave. La metacognición es mejorar de manera continua en lo que hacemos, reconociendo las áreas de oportunidad o lo que antes denominábamos errores, corrigiendo esos errores o asumiendo esas áreas de oportunidad y demostrando con hechos tangibles la mejora en el desempeño. Eso es la metacognición, mejorar continuamente en el desempeño. Sin lugar a dudas, desarrollar competencias es desarrollarnos para la vida, formarnos para la vida. El desarrollo de competencias no solamente corresponde para nuestros estudiantes, desarrollar competencias también, acaba de mencionar Sergio, es para los profesores. Y no podemos mirar el desarrollo de competencias sin los contextos en los que se propicia, se impulsa este pensamiento complejo, se impulsan estas competencias clave que acabas de mencionar. Sin lugar a dudas es un reto para los propios docentes que algunos continuamos trabajando de manera disciplinar, conceptos, teorías. Otros intentamos proponer proyectos con mi compañero, o como has comentado, poco a poco, ¿no? Pero sin lugar a dudas, para ese gran avance se requiere el colectivo, decías. Planear conjuntamente, evaluar conjuntamente, pasar de la evaluación departamental, tradicional, a una evaluación de proyecto formativo y con proyecto formativo. Son retos. ¿Cuáles son los principales retos? Podemos, así como has enumerado lo del pensamiento complejo, digamos, ¿cuáles son los principales retos que tú has reconocido en las comunidades docentes para enfrentar este fenómeno y desarrollar también nuestras propias competencias docentes? Bien. Primero, hacer una pequeña aclaración de lo que son las competencias docentes que está en vuestra pregunta. Las competencias docentes son las actuaciones integrales que debemos tener los docentes para que nuestros estudiantes sean éticos, trabajen de manera colaborativa y, por supuesto, sean competentes, es decir, estén en condiciones de resolver problemas en los diversos contextos en los cuales viven o se desenvuelven. Hay muchas propuestas para determinar las competencias docentes. Prácticamente esas competencias varían en cada uno de los países de Iberoamérica y a nivel mundial.
Entonces, no me voy a quedar en plantear una determinada lista de competencias docentes, sino ante todo en compartir cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a las competencias docentes. Nosotros, cuando iniciamos este trabajo de investigación a finales de los años 90, encontrábamos que había cerca de 12 o 15 competencias docentes, pero la experiencia de trabajar con docentes en el aula, en casi todos los países de Iberoamérica que hemos visitado, nos ha llevado a identificar unas competencias docentes fundamentales, como por ejemplo, la competencia de trabajo colaborativo. Fundamental. Sí, esencial. Fundamental. Y sobre todo, si tenemos en cuenta el cambio hacia la sociedad del conocimiento, porque la sociedad del conocimiento es colaboración para resolver problemas, para tener una mejor calidad de vida, para lograr la sustentabilidad y obviamente para seguir promoviendo el desarrollo económico. En segundo lugar, necesitamos que los docentes tengan una sólida competencia a nivel de la ética, del proyecto ético de vida, pero que no sea a nivel teórico, sino que sea a través de los hechos, que los docentes vivamos los valores, la responsabilidad, la honestidad, la equidad, la justicia y la honestidad. En tercer lugar, es precisa la competencia de la mediación, en otras palabras, de aplicar con los estudiantes estrategias que les lleve al desarrollo de competencias, como las que hemos mencionado aquí. Y por último tenemos la competencia de la evaluación. Los docentes hoy día necesitamos ser altamente idóneos en el proceso de evaluación, que como hemos comentado a lo largo de este foro, no se hace al final, sino que en las competencias, la evaluación es un proceso de retroalimentación continuo que busca el mejoramiento y se hace desde el inicio. Entonces, allí es donde tenemos la evaluación de diagnóstico. Luego, durante el semestre, vamos haciendo evaluación continua, que es para que los estudiantes desarrollen sus competencias, mejoren. Y también tenemos la evaluación de acreditación o la evaluación sumativa, que es para determinar el grado de desarrollo de las competencias, tanto de manera cualitativa como de forma cuantitativa. Pues bien, ¿qué hemos encontrado que tiene impacto en el desarrollo de las competencias docentes? En primer lugar, que los docentes revisemos buenos ejemplos de aplicación de las competencias. Es decir, que veamos a otros docentes a través de las lecturas, a través de los videos, a través de los audios, a través de compartir experiencias, ¿cómo le hacen a esto? ¿Cómo hacen que las competencias no se queden en el papel? Porque las instituciones educativas se están convirtiendo en instituciones de papel, porque es papeleo para todo. En la socioformación hemos insistido mucho en que hay que reducir el papeleo, que nos tenemos que centrar en aspectos puntuales de la planeación, porque los docentes también tenemos que dedicarnos a muchas otras áreas, estar pendiente de nuestros estudiantes, estar revisando las evidencias, llevar una secuencia de lo que son las actividades, gestionar los recursos. Pero muchas veces se exige tanto en la planeación que nos dedicamos a completar múltiples formatos y se pierde la esencia del trabajo pedagógico o del trabajo docente. En segundo lugar, es necesario que los profesores vayamos realizando una metacognición a lo largo del semestre, a medida que vamos ejecutando una, varias o todas las secuencias didácticas. ¿En qué consiste esta metacognición? Consiste en hacernos preguntas. Preguntas antes de cada clase, preguntas durante la clase y preguntas después de cada clase. Por ejemplo, la motivación. Está plenamente demostrado que un estudiante no desarrolla competencias si no tiene interés, si no tiene compromiso, si no se entrega. Entonces, los profesores, antes de la clase debemos preguntarnos, a ver, yo en esta clase, ¿qué voy a hacer para que mis estudiantes se interesen más por la materia? Se concentren, se dediquen, se comprometan.
Durante la clase, a ver, ¿cómo estoy logrando que mis estudiantes se interesen, se motiven? Después de la clase, ¿qué hice yo para lograr la motivación de mis estudiantes? ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Y qué puedo tener en cuenta para clases subsiguientes? Y asimismo podríamos hacer con otros aspectos fundamentales de lo que es el trabajo por competencias, como por ejemplo la resolución de problemas, como por ejemplo el desarrollo de conceptos, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, la transversalidad, la gestión de recursos, la creatividad. En cada uno de estos aspectos podemos hacernos preguntas antes, durante y después de cada clase. Eso a nosotros nos ha dado grandes resultados en el desarrollo de competencias docentes. Todo desde el punto de vista de que en competencias lo fundamental son los hechos, porque también hay demasiada teoría, demasiadas discusiones. Yo veo que hay instituciones educativas de educación básica, educación media, educación superior que llevan 12 o 15 años debatiendo si trabajan o no trabajan por competencias, y este es el momento en el cual los estudiantes siguen aprendiendo contenidos memorísticos. Pues esta es una invitación realmente a ejercer una docencia reflexiva, una docencia conjunta en academias, en colectivos, y me parece que avanzar en el proyecto de competencias en nuestra institución o en otras instituciones demanda de los docentes hacer propuestas, como decía el doctor al principio. Hagamos una secuencia para un proyecto corto, tal vez, no de gran impacto, tal vez corto, pero compartámoslos con nuestros compañeros, discutámoslos, hagamos estas preguntas que nos acaba de ejemplificar y seguramente con ello poco a poco podremos avanzar en la transformación de nuestra práctica. No nos limitemos a ver qué dicen los otros, sino yo a hacer una propuesta, a intervenir, pero además a cuestionármela, ¿no? Como un referente. Pues muchas gracias por esta aportación. Y en ese sentido vamos que ahora el docente tiene que ser una persona más activa dentro de la propia del propio salón de clases, el aula, al ser más observador, al tener cuidado y dedicación de ver qué es lo que pasa con los estudiantes y todo esto anotarlo y llevar una secuencia de cómo el día a día se va dando la clase y cómo los alumnos van aprendiendo. Sabemos que es un trabajo enorme porque nosotros tenemos de repente grupos de 30, 40 jóvenes y cada uno tiene un modo muy particular de aprender. Pero si nos damos a la tarea y comenzamos, yo creo que es importante dar el primer paso y de ahí pues ya nos podemos seguir, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a abrir la segunda parte de nuestro diálogo y teniendo en cuenta las aportaciones de los participantes desde las diferentes sedes que tenemos hoy conectadas. Primero vamos a dar la palabra al Sixmil Palta para que nos hagan llegar su pregunta directamente al doctor Sergio Tobón. Sí, buenas tardes. Berenice Rodríguez Belmonte, del Departamento de Medicina. Una de las inquietudes que yo tengo es, ¿cuál sería el impacto o qué impacto se tiene sobre los estudiantes cuando ellos están en el medio entre docentes tradicionales y docentes que buscan favorecer las competencias? Gracias. Muy bien. Cuando los estudiantes trabajan con docentes que siguen un enfoque más tradicional, y cuando hablamos de enfoque más tradicional es que está más centrado en contenidos, y docentes que siguen el enfoque de competencias, podemos encontrarnos en tres escenarios. El primero es que unos y otros no implementen estrategias puntuales en el aula que lleven a una formación integral. Yo me he encontrado en instituciones educativas con docentes que dicen que están trabajando por competencias y hacen lo mismo de los docentes tradicionales.
centrados en que los estudiantes aprendan diversidad de contenidos sin relación. El segundo escenario es cuando tenemos docentes tradicionales que aplican muy bien los principios de la docencia tradicional y docentes que tienen planificadas sus secuencias didácticas por competencias, pero no las aplican. Pues tienen más impacto los docentes tradicionales. Cuando los docentes tradicionales trabajan con los elementos que se valoran de la educación tradicional, como la disciplina, como el esfuerzo, como la atención, como la lectura, el trabajo con ejemplos, la revisión continua de las evidencias, las explicaciones en clase. Y el tercer escenario es docentes que no se quedan con las planeaciones por competencias, sino que las aplican. Y que en la aplicación las van mejorando continuamente. Y que buscan que sus estudiantes también estén en este proceso de mejora. Frente a los docentes tradicionales, centrados más en contenidos. En este último escenario, los estudiantes van logrando mayor motivación, se van comprometiendo más por su proceso formativo y al cabo de 2 o 3 años aproximadamente, vemos también que los docentes, que antes eran tradicionales, entre comillas, poco a poco comienzan a incorporar elementos de la metodología de competencias. Y llega por ahí los 5 años y más o menos entre un 30 o 40% de docentes tradicionales, si trabajamos con constancia, ya han incorporado elementos de trabajo por competencias. Entre los 3 y los 4 años, cuando hay un trabajo continuo bajo este enfoque, comenzamos a observar que disminuye la deserción estudiantil. Nosotros llevamos un seguimiento de instituciones educativas desde finales de los años 90 y hemos encontrado sin excepción que cuando hay continuidad en la aplicación de estrategias didácticas enfocadas al desarrollo de competencias, la deserción disminuye entre un 30 y 40% a los 4 años. Los congresos que hacemos, prácticamente llevamos 15 congresos en Iberoamérica, así lo demuestran. Porque en nuestros congresos se muestran experiencias concretas de aplicación de las competencias y la evaluación de los resultados. Y yo hasta el momento no me he encontrado con la primera institución educativa que me diga, profesor Tobón, en nuestra institución aumentó la deserción, o en nuestra institución tenemos la misma deserción de hace 5 o 10 años, y vean, nosotros trabajamos por competencias, nosotros hacemos procesos continuos de formación de los docentes están comprometidos. Nosotros no encontramos eso. Nosotros sí encontramos que la deserción continúa igual o aumenta cuando se sigue con la metodología tradicional enfocada en contenidos o cuando todo es planeación por competencias pero nada se ejecuta. Qué difícil. Bien. Damos ahora paso a la unidad, a la ESCA Tepepan, que es la primera vez que está conectándose con nosotros, por favor. ESCA Tepepan, es que tienen su micrófono. Bien, vamos a dar la palabra a los participantes del CICIMAR. Hola, buenas tardes, aquí CICIMAR. Sí, claro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, nada más la pregunta sería, ¿qué características se requiere tener la rúbrica para que tenga validez o a su vez para poder evaluar o retroalimentar? Hay muchas metodologías para elaborar rúbricas.
Cuando yo trabajo con docentes en el aula, generalmente les sugiero revisar primero los ejemplos que se han elaborado sobre ello, que tengan que ver obviamente con sus asignaturas. Entonces revisamos ejemplos publicados en artículos, en ponencias, en libros y también los ejemplos que hay en internet. Luego nosotros identificamos varios elementos que debe tener una rúbrica para que pueda evaluar competencias. En primer lugar, la rúbrica tiene que aplicarse en el marco de un reto. En otras palabras, no aplicar la rúbrica simplemente cuando el estudiante está recepcionando información, o no aplicar la rúbrica cuando el estudiante trata de identificar la idea principal en un texto. Ahí la rúbrica no brinda muchas ventajas, no brinda muchos beneficios. Es mejor aplicar la rúbrica buscando que el estudiante afronte un problema retador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las rúbricas por competencias evalúan son desempeños, no contenidos, mientras que las rúbricas tradicionales evalúan contenidos. En internet hoy día hay muchos ejemplos de rúbricas, pero la mayoría, yo opino que más del 60% de rúbricas en internet se centran en contenidos, es decir, en evaluar temas. Entonces, para construir una rúbrica por competencias, tenemos que identificar son los desempeños, es decir, las actuaciones que esperamos en los estudiantes. En tercer lugar, una rúbrica por competencias necesita basarse en niveles de desempeño orientados por competencias, mientras que las rúbricas tradicionales se basan en niveles por contenidos. Por ejemplo, mal, regular, aceptable, bueno y excelente. Esos son niveles de las rúbricas tradicionales. En competencias necesitamos considerar niveles de desempeño siguiendo una determinada teoría de competencias, como por ejemplo la teoría de Marzano, la teoría de Biggs o también la teoría socioformativa. Entonces nosotros cuando hacemos rúbricas desde la socioformación, en vez de decir mal, regular, aceptable, bueno y excelente, decimos nivel preformal, nivel receptivo, nivel resolutivo, nivel autónomo y nivel estratégico. Y ahí colocamos los descriptores, buscando que los descriptores permitan diferenciar claramente cuál es el nivel de desempeño que presenta el estudiante. Y además de esto, una rúbrica por competencias debe posibilitar un espacio, primero, para que el estudiante se autoevalúe. Y entonces la rúbrica la debe tener el estudiante desde el inicio del trabajo con la secuencia didáctica, para que él comprenda muy bien cuáles son las características de calidad de las evidencias que va a ir presentando a lo largo de la secuencia didáctica, porque la evaluación es paralela al proceso formativo. En segundo lugar, la rúbrica debe tener un espacio para la coevaluación, es decir, para la valoración de los pares. Y también debe tener un espacio para la heteroevaluación, en otras palabras, para la valoración del docente. Bien, estas precisiones son muy importantes porque a veces hacemos rúbricas por hacer formatos, ¿no? Por hacer formatos. Pero bueno, tendríamos que corregir, revisar y evaluarnos a nosotros mismos esta parte de metacognición sobre nuestros instrumentos de evaluación. Fíjate, Sergio, que hay muchas preguntas tanto en los foros y ya el público presente nos está enviando algunas preguntas. Quiero tomar una pregunta ahorita del público que nos acompaña en este momento y pues es de la doctora Liliana Suárez. Nos plantea que en matemáticas ya se tiene un buen camino andado sobre las teorías educativas que apuntan a la integración de un componente social. En matemáticas se recupera, por ejemplo, la socioepistemología y la etnomatemática. El planteamiento socioformativo que tú nos propones y del que nos has hablado en esta sesión, ¿considera de alguna manera el conocimiento de estas didácticas específicas? Muy bien. Estoy de acuerdo en que el área de matemáticas ha venido avanzando a pasos agigantados en los últimos años y ha retomado las didácticas específicas. Y más que haber retomado, también
ha venido construyendo una didáctica específica para lograr el desarrollo de competencias matemáticas. La socioformación retoma tanto las estrategias didácticas generales como las didácticas específicas, es decir, las didácticas propias de las disciplinas o construidas en el contexto de las disciplinas. En este sentido, la socioformación también trabaja con las matemáticas, considerando estas didácticas que se han mencionado, y simplemente enfatiza en el abordaje de proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios, en el servicio, que es un pilar fundamental de este enfoque, la formación en el servicio. El proceso metacognitivo continuo que hemos trabajado en el día de hoy. Y también lo que es la colaboración entre docentes, la colaboración entre estudiantes, la colaboración con personas de la sociedad. Bien, decías, es algo que se puede incorporar, sin embargo es algo que también remite a la complejidad y las incorporando, ¿no? Esto es complejo. Okay. Sí. Tenemos también la participación de Lesca Santo Tomás, que está conectada. Si tienen su pregunta, por favor. ¿Lo escuchamos, Esca? Sí. Sí, bueno. ¿Escucha? Sí. Buenas tardes. Terminó, pues queremos al doctor por charla muy lo que está dando a lo largo de nace en una pero de manera particular es Mario Huerta parto unidad de los niveles y me en la práctica de que muchas de las que a veces se manejan distan mucho en la práctica profesional, en la práctica. Sé que podamos hacer para adecuar realidad social con el contexto que desarrollamos. Gracias. Maestro, lamentablemente no escuchamos su pregunta. Hubo un problema con la conexión y el sonido. Si nos las pueden hacer llegar por vía telefónica o en un foro, maestro, o revisar su señal. No escuchamos bien la pregunta ni su intervención. Perdón, maestro. Los hago llegar por correo. Muchas gracias. Esta tarde ya se escucha, ya se escucha bien. A ver si la puede repetir, maestro. A ver si mejoró la señal. A ver, repítala, por favor. Comentaba hace un momentito que agradecemos mucho la valiosísima intervención del doctor. Pues el panorama que nos da es bastante bueno, bastante nutritivo. De manera muy particular, mi pregunta estaba en función a que en el caso de su servidor, Mario Huerta Rodríguez, imparto unidades de aprendizaje de los últimos niveles y curiosamente a veces me doy cuenta que muchas de las competencias que tienen nuestros jóvenes ya en el nivel terminal, pues distan mucho de las competencias laborales, de las competencias profesionales. La pregunta estaba en función qué es lo que deberíamos corregir o qué es lo que deberíamos de adecuar para que estas competencias sean congruentes con esta realidad social, la realidad a la cual el joven se va a enfrentar. Muchas gracias. Muy bien. Respecto a su interesante pregunta, hoy día las instituciones educativas y universidades tienen el compromiso de estar actualizando sus planes de estudio cada cierto tiempo, pero también de ir actualizando los programas de estudio, es decir, el microcurrículo. Lo que nos propone el enfoque de competencias es que en el proceso de actualización o de reforma o de transformación curricular, como le denominemos, tengamos en cuenta los problemas actuales, pero también los problemas hacia el futuro, en los diversos contextos en los cuales se van a desenvolver los estudiantes, en el contexto personal, familiar, comunitario, empresarial,
científico, tecnológico y ambiental, no solamente el laboral. Muchas veces los planes de estudio se elaboran solamente considerando los problemas y las necesidades actuales. Y eso lleva a que los planes de estudio pierdan vigencia muy rápido. Yo me he encontrado con planes de estudio que se elaboran siguiendo toda la metodología de competencias y a los 2 o 3 años ya no tienen relevancia. Están formando competencias que no se les va a pedir en el contexto. Entonces, mi primera sugerencia es que en el momento en el cual se vayan a actualizar, reformar o transformar los programas de estudio, como también los planes, se consideren los problemas actuales y los problemas hacia el futuro, en los próximos 3, 5, 10 y 15 años, buscando la participación de los egresados, de los líderes sociales, de los académicos, de los investigadores, pero también haciendo análisis prospectivos. Bien, pasamos a otra pregunta de nuestros compañeros en foro, Víctor, o de los participantes. Bien, hay muchas preguntas que están llegando de las personas que están aquí, que vienen de diferentes escuelas, como la Escuela Superior de Físico y Matemáticas. La maestra Aline Vázquez Torres plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido las principales dificultades que se han encontrado al involucrarse con las competencias? ¿Las dificultades se incrementan por parte del profesor o del alumno? Muy interesante esta pregunta también, y bastante retadora. Voy a tratar de ser muy sintético, porque dificultades hay muchísimas. La primera dificultad es con respecto al concepto. Esto viene desde los años 70, cuando el concepto comenzó a ser empleado en la gestión del talento humano y progresivamente se comenzó a utilizar en la educación. Obviamente, esto ocurre fundamentalmente en los años 90. ¿Y cuál es la dificultad con el concepto? Que muchas veces se asocia competencias con competitividad, competición, en otras palabras, con rivalizar. Y se hace también la asociación con lo que pasa en el mundo empresarial, cuando las empresas compiten a nivel de servicios, a nivel de productos. Esa es la primera dificultad, que no tendría por qué presentarse, porque en el español, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, el término competencias tiene un significado muy concreto, que es lo que le corresponde a las personas hacer con responsabilidad. En otras palabras, se refiere a la incumbencia, a la idoneidad. En cambio, cuando se utiliza el término competencias en el mundo empresarial, allí la Real Academia Española de la Lengua le da otra significación, y es rivalizar con, competir. Entonces, muchas universidades a nivel de Iberoamérica se han cerrado a utilizar el concepto de competencia simplemente por cuestiones ideológicas, porque ven que allí se está promoviendo el libre mercado, el neoliberalismo, pero eso no tiene que ver con esto. El término competencias es un término del ámbito de la gestión del talento humano, que nos debe llevar a que las personas actúen de manera integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con la apropiación y aplicación de los diversos saberes. En segundo lugar, hay una resistencia al cambio. Una resistencia al cambio de la cual muchas veces los políticos, los directivos, los docentes y los mismos estudiantes no tenemos conciencia, porque es inconsciente, es automática. Entonces, simplemente porque las competencias implican nuevas estrategias didácticas y de evaluación del proceso de formación, por ese solo hecho del cambio, ya no se trabaja. Y esto lo vemos en los diferentes actores del sistema educativo. La tercera dificultad radica en que
a veces se ven las competencias como una moda. Entonces, como ahora ya todo es por competencias, los libros de texto, los congresos, los foros, muchos docentes piensan que esto es solamente de un momento. Entonces, ¿para qué nos vamos a formar y a dedicar a hacer planeaciones de secuencias didácticas si esto va a cambiar en 2 o 3 años? Pero eso no es así. Las competencias son un concepto fundamental en la gestión del talento humano que tiene sus antecedentes históricos y que nos brinda unas herramientas precisas para orientar la educación hacia la sociedad del conocimiento. Estas son las 3 principales dificultades, que igual se encuentran en todos los actores educativos. Mira, Sergio, hay varias preguntas que no nos va a alcanzar el tiempo de decirlas todas. Voy a tratar de articular 3 preguntas, 2 que están en el foro del Seminario de Repensar las Matemáticas y una del público que nos acompaña hoy. Este enfoque por competencias ha generado también resistencias en la comunidad docente. Resistencias o posturas donde consideramos que esto lo hacemos o lo hemos hecho ya, el enfoque de competencias o el trabajo con proyectos. Pero me encuentro como planteamientos también, preguntarnos si esto ya se estará abandonando en un futuro muy próximo, o si desarrollar competencias es cuestión de élite, es cuestión de instituciones con grupos de pocos estudiantes, porque la maestra Angelina Rosario Guzmán Sánchez del ESIQUE te pregunta que si esto de desarrollar proyectos formativos es posible cuando tenemos 3 horas, currículum, 3 horas a la semana para un curso en específico. ¿Es posible desarrollar proyectos formativos de esta manera? O bien, cuando la maestra Lina María Muñoz de Colombia escribe y te pregunta, ante un problema de química, donde hay una fórmula, donde hay ciertos datos, ¿qué se tiene que hacer para integrar matemáticas, biología y química en ese proceso? Son así como planteamientos de poner en duda, de plantear la dificultad que implica este enfoque de competencias para nosotros los docentes, ¿no? Muy bien. Voy a tratar de hacer una síntesis frente a todas estas interesantes inquietudes que nos demandarían más tiempo. En primer lugar, con relación al comentario de muchos docentes de que esto ya se ha hecho antes, de que es lo mismo pero con otros términos, yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo clarificando bien de qué se ha hecho. Los maestros que tradicionalmente han tenido impacto en la formación, que han dejado huella en sus estudiantes, que han logrado formar ciudadanos creativos, emprendedores, con la inquietud por la ciencia, han aplicado muchas de estas estrategias. Y entonces, ahí sí estoy de acuerdo. Mucho de lo que proponemos hoy día en competencias lo han aplicado los grandes maestros a través de la historia, cuando han logrado formar ciudadanos íntegros, integrales, creativos y emprendedores en sus diversas áreas. Pero ¿qué sucede? Que si revisamos el sistema educativo mundial, eso no ocurre. A nivel mundial, todavía la mayoría de países continúa formando estudiantes con una gran cantidad de contenidos, donde no se desarrolla el talento a nivel de la creatividad y el emprendimiento. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, los últimos resultados de la prueba PISA, que es una prueba que se centra en determinar cómo los estudiantes a sus 15 años, después de haber terminado la secundaria, están en condiciones de resolver problemas del contexto, muestra que los países latinoamericanos en los cuales se aplicó la prueba PISA tienen bajos niveles en la resolución de problemas del contexto con los saberes disciplinares. Y eso ocurrió con todos los países latinoamericanos en los cuales se aplicó la prueba PISA.
Entonces decir que esto de las competencias es lo mismo que hemos hecho tradicionalmente, pero con otro nombre, no tiene ningún sentido. Porque si tradicionalmente todos los profesores a nivel de Latinoamérica hubiésemos aplicado o estuviésemos aplicando estrategias para desarrollar competencias, pues nuestros estudiantes, desde la educación básica hasta la educación superior, las tendrían que demostrar. Y las competencias se demuestran identificando, interpretando, argumentando y resolviendo problemas contextuales. No hay otra forma. Y es con productos. Entonces, para sintetizar este primer punto, estoy de acuerdo en que las competencias no son algo nuevo, pero también estoy de acuerdo en que las competencias retoman experiencias de los buenos profesores del pasado y actuales que tienen impacto en el desarrollo del talento. En segundo lugar, varios de los participantes en este foro se preguntan si acaso esto es una cuestión de élite, de si las competencias es solamente para aquellas instituciones que tienen buenos recursos o para aquellos estudiantes que se pueden pagar buenas instituciones educativas. Lastimosamente, hoy día eso ocurre así en la mayoría de instituciones educativas a nivel de Latinoamérica. Se están formando estudiantes competentes es en aquellas instituciones donde mejores recursos tienen, donde mejor pueden capacitar a los docentes. Pero ¿qué propone el enfoque de competencias? El enfoque de competencias propone la equidad, propone que todas las instituciones educativas tengan las estrategias mínimas para desarrollar competencias en sus estudiantes. Propone que todos los docentes nos formemos en estas estrategias y que eso no siga ocurriendo solamente en unas cuantas instituciones que pueden tener los recursos adecuados y su talento humano para lograr esto. Y finalmente, ¿cómo podemos trabajar proyectos si tenemos pocas horas? Bueno, el enfoque de competencias plantea que los gobiernos deben buscar que los docentes puedan estar mucho más tiempo con sus estudiantes. Entonces, si un docente solamente puede estar unas cuantas horas a la semana y esas cuantas horas son solamente de clase, eso va a dificultar el desarrollo de competencias. Y esa es una de las cosas que se tienen que comenzar a cambiar. Y se comienzan a cambiar es cuando los políticos se comprometen más con este sistema y también las instituciones educativas hacen una mejor gestión. Tenemos aquí una pregunta de un alumno que está entre el público, José Antonio Hernández González. Él nos dice que desde la perspectiva del alumno, el enfoque por competencias debería ser ampliamente adoptada por los docentes de la Escuela Superior de Economía, para tener una visión más amplia y concreta del programa que se lleva a cabo en cada unidad de aprendizaje. Y también dice que, por otro lado, la cultura financiera como base de la ciudadanía responsable y como competencia debe surgir también de las unidades académicas para permear hacia la sociedad, porque si bien es cierto que en la familia se promueve una cultura financiera, esta no siempre es idónea. Muy bien, valoro mucho que los estudiantes se vayan apropiando de este enfoque, que lo consideren y también que se comprometan con ello, porque los docentes podemos formarnos, podemos aplicar las secuencias didácticas, pero si los estudiantes no colocan de su parte, con interés, con compromiso, con disciplina, con buscar el mejoramiento continuo, pues no vamos a lograr lo que se propone en la formación integral. Entonces, bienvenido ese comentario para que lo sigamos tomando como referencia también los docentes y los directivos, y eso nos lleve a tener más consistencia en la reforma educativa que se está implementando desde esta perspectiva. Bien.
Son muchas las preguntas que llegaron por parte de los participantes que están aquí en el auditorio. Les invito a que las consideren colocar en el foro de discusión para que el doctor Tobón tenga oportunidad de atenderlas oportunamente, debido al tiempo con el que tenemos para esta sesión. Solamente antes de que la maestra Mauro empiece con el cierre de este interesante tema, me gustaría dar entrada a un comentario que llegó al foro del Seminario Repensar la Bioquímica, en donde la maestra Macarena Hernández Chávez, docente de la Vocacional 16, que está en Pachuca, Hidalgo, publica en el foro. Lo felicita, dice que en el nivel medio superior se está trabajando actualmente como una estrategia didáctica del proyecto Aula, que busca desarrollar los 3 saberes y la transversalidad de las unidades de aprendizaje. El proyecto busca resolver algún problema contextualizado y se considera como una secuencia didáctica de todas las unidades de aprendizaje del mismo grupo. Menciona el capítulo 3 de secuencias didácticas, metodología general de aprendizaje y evaluación. Dice que le gustaría saber cómo definir los indicadores de la secuencia didáctica y su inclusión en los instrumentos de evaluación. Muy bien, muchas gracias por el comentario respecto a este libro que elaboramos de manera colaborativa. Los profesores, investigadores Juan Antonio García Fraile, Julio Pimienta y mi persona. Con respecto a los indicadores de una secuencia didáctica, nosotros básicamente proponemos lo siguiente: tener en cuenta la competencia o las competencias que se pretenden desarrollar con esa secuencia. Y a partir de eso, identificar cuál va a ser el proceso de formación en el estudiante. Generalmente, todo proceso de formación involucra los siguientes aspectos: sensibilización, conceptualización, planificación, ejecución, socialización y evaluación. Entonces, cuando tenemos dificultades para determinar los indicadores, podemos pensar en estos diferentes momentos y eso nos da la base para construirlos. Por ejemplo, sensibilización. Entonces construyo un indicador. Respecto a la evaluación, me motivo hacia el proceso de aprendizaje y entrego las evidencias en tiempo y forma. Bien, sencillito. Conceptualización. Argumento el concepto clave de la secuencia didáctica. Por ejemplo, argumento el concepto de energía. Argumento el concepto de ecuación electroquímica, o argumento el concepto de límite, o de integral, o de derivada, o argumento el concepto de cultura financiera, teniendo como base los referentes más actuales del área, y así sucesivamente. Esa sería la sugerencia que yo haría. Pero obviamente también podemos construir indicadores con muchas otras fuentes. Principalmente hemos iniciado un diálogo. Hemos iniciado un diálogo con muchísimas aristas, hemos tocado muchos puntos alrededor de las preguntas, los planteamientos y los intereses de quienes nos acompañan en estos seminarios Repensar. El diálogo continúa. El diálogo se extiende a través de los foros e invitamos a todos los participantes a subir preguntas, pero también a discutir con los compañeros los temas abordados, aportar elementos, compartir experiencias y compartir también nuestras dificultades sobre este enfoque sería muy valioso, porque esto nos permitiría darnos cuenta de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y seguramente el colectivo docente también puede apoyarnos. Este diálogo se extiende en un periodo aproximadamente de un mes,
mientras se abre la otra sesión, y pues queremos invitar a Sergio que nos ayude a contestar algunas preguntas, que también interactúe. Son 3 foros, maestros, son 3 foros, y bueno, queremos invitarnos a que nos hagas ese favor, ¿sí? Y ustedes, maestros, continúen este diálogo, continúen este planteamiento de dudas, preguntas, comentarios, y impulsar también a nuestros colaboradores a aportar elementos para este enfoque que no tendrá efecto si no lo trabajamos todos. No sabremos de sus buenos resultados si no lo trabajamos todos. Y no podemos decir que esto puede o no funcionar si no lo hemos implementado todos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por continuar en el foro de nuestro diálogo. Okay. Bueno, yo le agradezco mucho al IPN y a las diferentes academias que me han invitado a este foro. He visto muchos comentarios, muchas reflexiones, y realmente esto enriquece el debate, un debate con altura, con respeto, porque aquí estamos invitados todos, los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo, los que estamos trabajando en el aula, o los que simplemente estamos viendo si vamos por acá o no vamos por acá. Yo invito también a todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios a que esperen las memorias de este foro. Van a estar publicadas en mi página web y también en la página web de las diferentes academias. Mi página web es www.facebook.com/stobon5. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, Sergio, queremos hacerte una invitación a que nos des rápidamente una conclusión. Bien. Una conclusión sencilla. A ver, estamos en un proceso de cambio hacia la sociedad del conocimiento. Latinoamérica debe prepararse desde el preescolar hasta la educación superior para afrontar la sociedad del conocimiento. Sea o no sea por competencias, necesitamos esta preparación. Sea o no sea por competencia, necesitamos que los estudiantes se apropien de los saberes, los articulen y los apliquen en problemas contextuales. Sea o no sea por competencia, necesitamos que los estudiantes aprendan a gestionar el conocimiento, buscándolo en fuentes fidedignas, sistematizándolo, adaptándolo, creándolo, innovándolo y aplicándolo en retos. Y asimismo, necesitamos que los estudiantes aprendan a trabajar de manera colaborativa, y para ello necesitan ejemplos. Los docentes debemos trabajar de manera colaborativa, como también los directivos. Nuestros estudiantes necesitan que nosotros, los docentes y los directivos, también seamos flexibles y que podamos afrontar el cambio con estrategias. Muchas gracias. Bien, antes de cerrar formalmente la sesión, les invitamos para que el próximo 26 de marzo, en el Seminario Repensar la Bioquímica, abordaremos un tema convergente también desde la universidad, desde un invitado de la universidad que se llama Glinda Irazoque Parazuelos, con el tema secuencias didácticas, aprendizaje y evaluación por competencias. En el caso de cultura financiera, la sesión la tiene el próximo 12 de marzo. Matemáticas tiene su siguiente sesión el día 19 de marzo. Les invito a que revisen los foros, revisen las páginas web en donde me encontrarán los calendarios de manera puntual y el horario. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias.